Prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero. Y pregunto yo, una reflexión en voz alta. Pisar una cárcel por primera vez, supongo que el señor Guerrero es la primera vez que pisa una prisión, te puede hacer cambiar mucho la forma de pensar, y me explico. Es posible que que esté haciendo memoria y recordando datos que les pueda venir bien al caso de los seres y a la jueza Alaya. Hombre, yo imagino que, porque está claro que, el papel que le han intentado asignar a la Junta de Andalucía, de que es el Cuatro Golfos y la Sierra Norte, no se sostiene, y Guerrero tiene ahora mismo una oportunidad magnífica de demostrar que no solamente era él el que estaba solo, y además Guerrero está viendo que cada vez el papel de la película se va pareciendo más a su cara. El papel del malo de toda esta historia se va pareciendo más a su cara. Luego él tiene una magnífica oportunidad de defensa a partir de ahora, que creo que debería de ejercer con contundencia y ponerle delante de la jueza a todas aquellas personas que han intervenido, cómo era la trama y destaparla. Y ahora, precisamente, que estamos en las elecciones, creo que debería de llamar a la jueza a hacer una declaración con su abogado, una declaración voluntaria, y exponer todas las cartas de los Jerez en la mesa de la jueza. Dicen que los revíos de paso son buenos para la memoria. Yo creo que al señor Guerrero no le van a hacer falta, porque como bien dice Antonio, su memoria se va a refrescar de una forma totalmente increíble. Lo que ocurre es que ahora mismo el propio gobierno andaluz, el propio Griñán, está focalizando en Guerrero todo, digámoslo así, la culpa, la responsabilidad, todo lo que ha sido la trama de los seres. Lo que no sabe, o al menos no intuye de la manera que debiera Griñán, es que Guerrero efectivamente va a hablar, sobre todo por los beneficios que puede tener en materia penal, si colabora evidentemente, porque es un tema penal, colabora con la justicia, está claro que Guerrero va a decir cosas. De hecho, no hace muchos días, creo recordar, no sé si os acordáis, Mar Moreno, concretamente la consejera de Presidencia, hablaba sobre este asunto. Guerrero está en la cárcel y ya no ha vuelto a decir nada, ¿eh? Ya. No ha vuelto a decir nada. Fernando, tú como letrado, ¿qué tiene que hacer la jueza o qué tiene que presentarle Guerrero o quien sea a la jueza para llegar a imputar a alguien en las altas esferas de la Junta de Andalucía? Hombre, hay un dato que yo creo que es bastante elocuente, y es cuando el señor Guerrero habla de la organización. Y cuando habla de la organización se puede referir a la Junta de Andalucía en su conjunto, se puede referir al Consejo. Le llaman consejo, así lo he leído yo en la prensa al menos, un consejo de dirección dentro de la Consejería de Empleo, que ahí lógicamente tiene que estar el consejero, el viceconsejero y los directores generales y el secretario general técnico. Y el secretario general técnico. Eso es lo que conforma el Consejo de Dirección. Entonces, lo que tenemos que saber es realmente cuál es el ámbito de aplicación precisamente de ese concepto organización. Lo que sí está claro es que sea uno u otro, el número de golfos se ha multiplicado a la enésima. Eso es una evidencia por las cosas que se están manifestando en las declaraciones de la última semana. Los golfos están, la teoría de los golfos se está cayendo, se va cayendo poco a poco y va tomando más fuerza la línea de que esto es una estrategia preconcebida, es una forma de hacer, es una forma de trabajar muy bien pensada, donde todo el mundo tiene conocimiento. No, pero un golfo es el que roba los rotuladores de un bingo. Sí, bueno, digo porque es lo que han dicho. Estamos hablando. Es que es una falta de respeto, porque nosotros estamos refiriendo al tema de los golfos. A los golfos. Bueno, por eso te digo que siempre lo han dicho la Junta y Griñán y toda esta gente ha dicho siempre, una serie de golfos, no, mire usted. Esto estaba diseñado, era un plan diseñado, estaba preconcebido para unos intereses comunes que era la apropiación, el enriquecimiento y favorecer a unas personas determinadas y unos sectores determinados. Pero para no irnos por las ramas, lo que estamos hablando antes de la lealtad de este señor, ahora cuando entra en prisión, que está en prisión, las lealtades que se sostienen en intereses materiales o económicos duran lo que duran esos intereses. Es decir, cuando este señor se estará viendo ahora en esa soledad de una prisión, tendrá tiempo suficiente para saber que él es manifiestamente claro, que él se va a sentir abandonado, lógicamente, y que ya lo que fue, pues esto se ha acabado. Es decir, ya no va a haber más prebendas y ahora se va a encontrar con la fuerza de la ley, la realidad y el rechazo de la sociedad. Por tanto, será una persona que dirá, oye, yo aquí solo no me quedo, yo no voy a ser el tonto de la película y voy a decir todo lo que voy a decir, porque primero lo que está ahora, de ese amor filial, paterno-filial, que el dinero le ha hecho que tenga a sus jefes, lo va a reconvertir en un odio visceral y eso es lo que va a resultar y va a cantar la Traviata
y Fígaro y lo que le ponga. Hombre, es que la extrañeza de Guerrero, él está extrañado, porque yo vi la cara y él se extraña de que está en la cárcel, porque él creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Claro. Era su trabajo y creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. O sea que es el concepto de que confunden lo público con lo privado con lo público, y que al final de esa maraña el Partido Socialista se ha aprovechado durante 30 años. Pero fíjate que en su declaración de Guerrero ante la jueza llegó a decir, que esto es curioso, leerlo con detenimiento: yo soy afiliado al PSOE, pero no soy una persona normal, no pertenezco al aparato del partido. ¿Qué quiere decir con esto? Que los otros son los anormales porque sí pertenecen al aparato del partido. No deja de ser muy curioso. Además, en un momento de la declaración, lo leo muy rápidamente, textualmente dice: la jueza Alaya reprochó en su interrogatorio que el sindicalista Juan Lanzas estuviese colocando a toda su familia. Su esposa, su suegra y su cuñada recibieron ayudas, lo que el exdirector dijo desconocer, y la magistrada comentó irónicamente a Guerrero en una de sus preguntas si actuó con fines caritativos o con cargo a los fondos públicos. Claro. En una entrevista publicada ayer en el diario El Mundo, el señor Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía, bueno, viene a decir que la propia Junta no solicitó, pedía de forma clara que se ingresara en prisión al señor Guerrero. Mienten, y es el típico mentiroso que además se cree sus propias mentiras, porque saben perfectamente que ellos han puesto todas las trabas habidas y por haber a todo esto, desde que se inició la investigación, incluso llegando de una forma cicatera a querer minar la credibilidad de la propia jueza. Han retrasado, la documentación requerida le han estado dando 1000 vueltas para no darla, la han dado parcialmente, han estado obstruyendo con toda su fuerza y con todo su mecanismo y con todas sus capacidades realmente la investigación. Antes lo hicieron políticamente negando las comisiones de investigación, ahora lo han hecho ante la justicia. Y ahora, como ya se ven absolutamente atrapados, pues ahora quieren decir: no somos nosotros, no, ustedes no son unos mentirosos. Oye, ¿nos sorprenderán en las próximas horas más cuestiones? Sí, yo estoy convencido de que sí. No, yo creo que sí, yo estoy convencido. Yo creo que sí. Además, no se nos olvide el principio del caso fue unas grabaciones que hacen unos empresarios de la raza, de unos hosteleros de Sevilla, que querían montar una escuela de hostelería allí en Mercasevilla, y se les exige la mitad de la subvención que se le iban a dar, que era 450.000 euros. Esta cinta estuvo en presidencia, estuvo un hombre de confianza de Chávez, que era Juan Gallo, estuvo durante 15 días en su poder. Y a los 15 días, no sabemos el por qué, se pone a disposición de la jueza. Durante estos 15 días, después de estos 15 días hemos asistido a la negación de la realidad. Incluso la Fiscalía recusó a la jueza Alaya, intentando decir que su marido había participado en auditorías anteriores en Mercasevilla, cuando era absolutamente falso, pero el señor Cándido Pumpido desde Madrid intentó recusar a la jueza Alaya para quitarla del medio y que esto se diluyera como un azucarillo. Pero lo que sí es verdad es que el melón de Mercasevilla está derivando en un melón que ya va por 1.000 millones, en un melón con un tío en la cárcel, en un melón con varias consejerías implicadas, y en un melón que está afectando de lleno a la credibilidad del señor Griñán como candidato a la presidencia de la Junta. Una credibilidad que cada día que pasa, y más allá, y a los oficios y a los... ¿Le veis nervioso a Griñán? Hombre, Griñán ha puesto, como se suele decir, ha hecho como el calamar, ha lanzado un chorro de tinta en su huida hacia adelante, ha levantado una cortina de humo por delante de todo este asunto en plena campaña. Él no quiere ni oír hablar del tema y lo que hace es tirar hacia adelante. Es decir, incluso hoy se publica en la prensa y se puede leer que él está convencido de que le están recortando puntos, distancia al Partido Popular, y que van a ganar las elecciones en Andalucía. Hay quien dice incluso hoy que Griñán debiera incluso dimitir como responsable directo, no sé si directo o indirecto, pero responsable al fin y al cabo, como presidente de la Junta de Andalucía, y renunciar a su candidatura. Si esto fuera Austria o fuera un país medianamente tal. En Estados Unidos te garantizo que no sería candidato a la presidencia de... Pero claro, es como todo esto se le puede aplicar un refrán que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y yo casi aseguraría de que ahora mismo, a esta hora de la noche,
tiene que haber muchos altos cargos y gente clave dentro del gobierno andaluz Asustado. que tienen que estar con la camisa que no le llega al cuello. Asustado. No te Y además, quepa la mira, menor duda. Ahí es la tienes misma el caso. táctica, es la misma Ahí táctica tienes el caso, que perdóname. empleaba, Rematando, rematando. El caso del, no os peleéis, rematando. Del plan de Bahía Competitiva. Ahora nos va a hablar Antonio ahí lo tienes el del tema, plan ¿no? Bahía Competitiva. Mira, Manolo Chávez es la referencia que te hago, es lo mismo que dice Grillán. Cuando en el Parlamento se le saca el tema a Iván Chávez, él dice que se están usando papeles que son robados. Cuando la policía ha demostrado que esos papeles en ningún momento se les han robado a su hijo. Y es la propia policía la que testifica ante el juez que abra un procedimiento. Porque Y le acusa al hijo de Chávez de falsa denuncia, ¿no? de Denuncia falsa, denuncia. ¿no? Vamos a escuchar algunas llamadas telefónicas. Don Alberto, con su permiso. Sí, buenas noches. Mire, yo quisiera decirle a Agustín, pero a ver si sale mi llamada, que lo que tiene que hacer el gobierno es no darle ni un duro a los sindicatos, que se la apañen como puedan, y esos dineros que le dan, que se lo dé a la gente, que hay mucha gente que no está comiendo. ¿Y qué huelga general ni huelga general? Si lo que tienen que unirse es para arreglar el país, no para poner lo peor que está. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ese es el tema. El tema de los sindicatos, hombre, esto es de un peso de sentido común enorme lo que dice esta señora, ¿no? Lo que ya está bien, ¿no? No, es que hay mucha gente, fijaos, es que hay mucha gente que se ha enterado ahora, hace unas semanas, hace 2 meses, de que los sindicatos cobran muchos millones de euros. Claro, de verdad, ¿eh? Hay mucha gente que no lo sabía. Y que tiene ¿Vale? un entramado empresarial. Claro. Sí. Hablan de cientos de millones de euros y tal. Y es que hay muchas personas. Claro, esta señora es, seguramente, que me perdone si no es así, pero seguramente se ha enterado hace 3 semanas. Sí, pero está indignada, ¿no? El motivo, vamos, para que la señora entienda bien el asunto, es evidente que la huelga general, por lo que los sindicatos la plantean, es por la previsible pérdida de su status quo. Por 3 cuestiones que directamente se pueden relacionar con la reforma laboral. La primera, se ha anunciado ya de entrada una reducción de un 20% directa de la subvención. Segundo, la entrada en competencia de los sindicatos y la patronal con cualquier empresa en la obtención de ayudas a la formación, con lo cual el monopolio que regentaban los interlocutores sociales se ha acabado, gracias a Dios. Y tercero, los ERES, los expedientes de reducción de empleo, cuando se exigía la autorización previa de carácter administrativo, realmente las autoridades laborales han venido resolviendo por razones de oportunidad política y no por razones de legalidad técnica, en virtud de las causas que invocaba los artículos del estatuto que recogen esos procedimientos. Desde ese mismo momento, ese era un elemento de presión que tenían los sindicatos. Eso prácticamente desaparece del mismo momento en el que, finalizado el procedimiento, la decisión del empresario es inmediatamente ejecutiva y se pone en conocimiento del juez, no de ninguna autoridad laboral nombrada políticamente. Por lo tanto, esas 3 cuestiones influyen en el status quo de los sindicatos y ese es el motivo, esa previsible pérdida de poder, el que les hace y les induce a plantear esta huelga general contra una reforma absolutamente necesaria en este país. Y segundo lugar, con el tema de que hablábamos antes del fondo de reptiles, los sindicatos y la paz social. Bueno, aquí en las declaraciones se dice de forma clara que dice, entonces fue cuando se diseñó el sistema de pago que investiga la juez de instrucción número 6, porque en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor, Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso a la Franja Pirítica de Huelva, por lo que el entonces consejero Viera y el viceconsejero Antonio Fernández le transmiten que había que dotarse de un sistema operativo con los propios medios de la Consejería de Empleo con el objetivo de mantener la paz social. Vamos a ver, en un país medianamente sensato, con gente sensata y con gente que por encima de todo atiende al interés general, cuando ha habido un desfalco de 1.000 millones de euros y en cuestiones tan sensibles como es el empleo, las prestaciones, las prestaciones complementarias, digamos, a situaciones de desempleo, los primeros que tienen que estar personados en este procedimiento penal, si lo hubiera, serían los sindicatos. Claro. Lo que pasa es que los sindicatos han sido cómplices en todo este entramado. Vamos a ser claros. Vamos a avanzar. Otra llamada. Gracias, Agustín y compañía. Venga, para decirle, ¿cómo es posible que estos sindicatos
y este Partido Socialista, que es un hombre que lleva ahora 3 meses mandando y lo van a aburrir a ese pobre hombre, que no lo dejan respirar. Y estos sindicatos no pelean por defender a los trabajadores, no, eso es impedimento. Pelean por el bienestar de ellos, y toda esta gente que va acompañando a los sindicatos con la bandera y con todo el rollo ese, toda la gente están pagados por ellos. Los primos, los vecinos, los amigos, todo el mundo donde está de ellos, están pagados por ellos. Todo el que lleva la bandera. Me gusta que darle, y ya son estos socialistas de Andalucía, que son una cuadrada de ladrones. Bueno, hombre, lo que el hombre dice está claro. El hombre dice que no le han dejado ni 100 días de gobierno a Rajoy, que antes de los 100 días le han convocado una huelga general absolutamente politizada, con un PSOE roto en toda España, entre Carmen Chacón y entre Rubalcaba, un PSOE roto en Andalucía, entre los chavistas que quedan y los griñanistas, y está claro que los únicos que tienen capacidad de movilización, porque tienen liberados, son los sindicatos. Luego los únicos que tienen capacidad para estar en la calle permanentemente, juntos con son los liberados sindicales y los afiliados a UGT y a comisiones. En este sentido son las únicas que hoy en día tienen capacidad para movilizar a gente en la calle, y así lo estamos viendo, ¿no? Pero liberado financiado a costa de un propio sistema con el que quieren acabar, que eso es lo más grave. Y entre otras cosas, los sindicatos que están saliendo a la calle para protestar por una reforma laboral que curiosamente ellos mismos aplicaron dentro de sus propias organizaciones, despidiendo a 4.500 trabajadores de los sindicatos, entre comisiones y UGT. Primera cuestión. Segunda, los sindicatos se estaban jugando el mes pasado, cuando la primera protesta, si no me equivoco, el día 19 de febrero, y en el día de ayer, concretamente, una parte, yo diría que importantísima, de su credibilidad social, de que yo creo que está bastante maltrecha. De hecho, bueno, un 50% ha bajado la participación en cuanto a la protesta del día 19 de febrero con la de ayer, día 11. Se han encontrado, curiosamente, con un aliado que siempre lo han tenido, pero que ellos se están haciéndole el trabajo sucio, que es a la oposición, que es al PSOE. Rubalcaba y el PSOE están tranquilamente porque tienen los sindicatos que le están haciendo ese trabajo sucio. Y en cuanto a la reforma laboral, repito y repetimos, yo creo que lo hemos comentado aquí, a mí particularmente me gusta, en muchas cosas no. Hay que recordar que está en trámite parlamentario y que habrá alguna matización que hacer. Pero que no se olviden ellos, los sindicatos, esos que están en horas bajas, muy bajas, que esa reforma laboral es aplicada por un gobierno que los españoles han escogido de forma mayoritaria para que gobierne. Están gobernando, es decir, están haciendo cosas que no han hecho el PSOE durante los 8 años de legislatura. Y aparte de todo eso, hay algo que yo dije anteriormente que no sé si quedó, pero le están achacando el PSOE al gobierno de Mariano Rajoy que es un ajuste de cuentas, que es una reforma ideológica, y se trata de una reforma pura y meramente técnica. Hay una cosa que está clara, que las centrales sindicales y los empresarios tuvieron un margen de tiempo, que se hicieron del gobierno para negociar. Luego hubo un proceso de negociación en la que no quisieron entrar. Es más, nos hemos enterado incluso que los panfletos de la huelga general estaban en la imprenta antes de que los propios secretarios generales la convocaran. A mí me gustaría hacer un propósito de enmienda con respecto a la semántica. Es decir, yo voy a intentar decir UGT y comisiones obreras porque siempre hablo de los sindicatos y en tono el mea culpa, y no todos los sindicatos están en la misma actitud y en las mismas circunstancias. Y yo quiero recordar que el CECID no se ha sumado a la huelga. Y ese sindicato mayoritario, por otra parte. Los sindicatos de funcionarios no se han sumado a la huelga. Que nos referimos a UGT y a comisiones obreras, que están ejerciendo como bien amancebados los brazos revolucionarios del Partido Socialista. Y yo creo que poco a poco, decías tú, hombre, como los ciudadanos, no, los ciudadanos van cada día tomando... Es que lo digo porque a mí me lo han dicho. No, pero si yo me lo han comentado. Estoy muy de acuerdo contigo, exactamente. O sea, absolutamente. No eran sospechosos de nada para porque han estado comiendo de la teta. Punto pelota. Eso le ha hecho mucho daño. Pero es verdad que los ciudadanos poco a poco están siendo conscientes de que los sindicatos es una estructura que se ha ido creando, una estructura de poder, al margen de someterse al voto de los ciudadanos, una estructura puramente de gestión y de medración,
que no defienden, que se está evidenciando que no defienden los intereses de los, como bien dice este señor y la anterior oyente que nos comentaba, no defienden más intereses que los propios suyos de estructuras. Pero que no son todos los sindicatos, son UGT y comisiones obreras. Vamos a por otra llamada. Fundamentalmente. Buenas tardes, Agustín. Mira, soy Miguel. Trabajo en un hospital de Andalucía. Simplemente te puedo decir, o os puedo decir, que a mí me parece bien la reforma laboral. Habrá cosas buenas y cosas malas, pero por lo menos están diciendo la verdad y por lo menos ha habido un cambio. No que llevamos 8 años de gobierno de mentiras y encima aquí en Andalucía llevamos 30. Y para muestra lo que estáis viendo, los ERE, colocaciones, o sea que, y tú estás viendo lo que os podéis imaginar y más. Nada más que puedo decir eso. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. En el tema sanitario es de vergüenza. En el tema sanitario no tienen un duro. Y yo eres un antipatriota. Le están. ¿Qué? Igual que tú. Es un antipatriota. No tienen un duro. Han cerrado. No están pagando los laboratorios. Faltan servicios que el laboratorio que están diciendo. La farmacia. Le están diciendo que no le sirven, hasta no paguen. Que piden un préstamo que ya pagará la Junta. Y por otra parte, está el gobierno diciendo que va a poner 500 millones para promocionar a los emprendedores en el colegio, poniendo pizarras digitales en las escuelas cuando faltan maestros, dándole ordenadores a los niños, cuando las amas de casa no tienen, o los padres de casa, los amos de casa no tienen ropa para vestir a los niños. Pero qué desbarajuste, ¿en qué país estamos viviendo? Pero si esto es el caos. España, no, 2012. pero en Andalucía El andaluz medio parece que ya no aguanta más esta situación, Bueno, por lo menos dice basta ya, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo quiero de varias cosas, muy rápido. Una, esto Te lo agradezco, Fernando. es una situación que en cierto modo yo la veo parecida, en lo que he podido leer de historia, con el año 1934. Cuando accede al poder la derecha, en época de la República, bueno, pues la izquierda no acepta que la derecha acceda al poder. Le echan la culpa a las mujeres, además. Inician una serie de huelgas de corte narcosindicalista precisamente para derribar la legitimidad del poder en ese momento de derecha. Bueno, en este caso, ante el bastión andaluz, que sería el último reducto de poder importante que tiene el socialismo, y lo que eso supone para el desarrollo del partido y de la gente que vive a costa de ese régimen y del partido, pues aquí lo que están intentando es derribar con el beneplácito de un partido, porque coincide en medio de la campaña electoral, junto con los sindicatos, uno sindicato hermano y el otro el primo hermano, cargarse a un gobierno legítimamente votado por los españoles. Eso yo creo que es una evidencia empírica y a las pruebas me remito. Pero con más maldad, porque habiendo unas elecciones autonómicas en Andalucía, convocan con más maldad estas movilizaciones para que, pegándole palos a los trabajadores, diciéndole que aquí viene la derecha, que aquí viene el lobo, que aquí viene el que te va a quitar las pensiones. También os digo una cosa, por muchas huelgas y manifestaciones que haya, no se van a cargar al gobierno. Bueno, pero lo que les interesa es tener la calle. A ver si resulta que el país se ha echado a la calle. Vamos a ver, es desgastarlo de forma absoluta y que tenga un rédito importante en las elecciones andaluzas en contra del gobierno, del partido del gobierno. Y ocupar espacio en los medios, distraer la atención, que eso es para ellos es fundamental. Y quizás pero efectivamente la acción de gobierno no se va a parar, ni la madurez que tiene el pueblo español va a entrar en el juego. Está claro. Lo que sí es significativo, muy rápidamente y brevemente, Agustín, es que Andalucía, la comunidad con más paro de España, 1.200.000 y pico largos, en una encuesta que se publica hoy en la prensa también andaluza, los andaluces aceptan mayoritariamente las reformas en general que está llevando a cabo el gobierno. Solamente rechaza la subida del IRPF. Yo creo que eso es un dato muy a tener en cuenta. Sí, pero habría una serie de datos que yo creo que la gente debía de tenerlos en cuenta. Población, nivel de personas sindicalizadas, afiliadas, el 5% de la población activa, 5%. Nivel, dicho además por un medio de izquierda, el 44%, 48% de la población acepta la reforma laboral, el 44% no, el resto no contesta. Significa que hay una mayoría de personas que aceptan la reforma. Cuidado, que esto es muy importante. Entonces, y solo un 18% de la población, el 18%,
acepta y considera que los sindicatos están cumpliendo con su obligación. Significa que hay un 88% que están en contra. Pero Fernando, aceptamos y acatamos los ciudadanos. No la bendecimos, que te conozco. Mira, la llamada que acabamos de escuchar me parece que es una llamada tipo de ese andaluz medio, un andaluz apolítico, un andaluz que tiene ganas de que sus problemas se solucionen y que parece que no, pero comparativamente se ha dado cuenta de que lleva muchos años escuchando cosas que no se parecían a la verdad, ¿no? Date cuenta que ha habido dos generaciones, que han conocido solamente al PSOE en el poder en Andalucía. Creo que nos queda otra llamada, la última de este bloque. Yo quisiera que explicara a este señor que está ahora hoy qué es lo que significa descolgarse del convenio. Vamos a ver, son dos cuestiones distintas. Una es el descuelgue del convenio colectivo, que no es una invención de ahora, eso ya venía recogido en el estatuto prácticamente originario, pero que sí había sido incluso ya modificado en el decreto ley 10-2010 del señor Zapatero y en la posterior ley convalidada, la ley 35-2010. Por lo tanto, el tema de los descuelgues de los convenios colectivos a nivel salarial, básicamente, no es ninguna novedad, es algo que ya estaba recogido. Lo que sí es cierto que ahora se establece es que es la preponderancia del ámbito empresarial del convenio colectivo sobre los convenios sectoriales. Y esto se carga la dinámica de negociación existente hasta la fecha, en donde los sindicatos y la patronal, no nos olvidemos, habían determinado sus cuotas de poder en perjuicio del concepto de la competitividad, ni más ni menos. Es necesario, quizás lo más importante en mi opinión de la reforma sea eso, el ámbito empresarial de los convenios colectivos. Todo debería pasar por ellos. Mira, estamos ya fuera de tiempo. Un resumen nada más, que es lo que me gustaría presentar. ¿Las principales pruebas? Las principales pruebas del Instituto del PSOE en Andalucía, que son 56 datos demoledores de lo que eran los 40 principales que hablaste. Ahora hemos aumentado a 56. A 56 principales, porque se calcula que la Junta... Déjalo ahí, Tonio. Quieto, no te muevas, no te muevas. Quieto ahí. No vamos a publicidad. A vuelta de pausa estará en la misma posición. Vamos.